pero nosotros generalmente hacemos indirecta. Para el médico general es importante saber la técnica y empezar a hacer oftalmoscopía directa de la misma manera, chicos, que toman la presión. O sea, esta es una técnica que ustedes tienen que aprender como médico general. Así como toman temperatura, como toman la presión y como aprenden a hacer un montón de, o que van a tener un montón de trabajos prácticos acá, la oftalmoscopía directa es una capacidad que el médico general debiera dominar. Entonces, yo doy el trabajo práctico, pero claramente no se los puedo dar a todos. Y en general, yo soy un poquitito más observadora de algunas cosas que el resto de los evaluadores de trabajo práctico. Por más de que yo trato de que tomemos todos de la misma manera, hay algunas cosas que para mí son importantes que sepan a la hora del trabajo práctico que me parece importante decírselas hoy. A los que tengan el trabajo práctico conmigo o a los que les toque rendir conmigo, les va a venir bárbaro. Y los que no estén acá, bueno, después díganles. Porque me parece que si queremos aprovechar esto, yo le decía al doctor Paltegui, me parece que lo más importante va a ser, primero, que los chicos me tiren alguna duda si necesitan, o si ya tienen alguna duda respecto de los videos, o si han leído el tema. Y si no, yo les voy a decir cuáles son los errores más comunes que ustedes cometen en el trabajo, en la acreditación, mejor dicho. Ya sabiendo cuáles son los errores más comunes de ustedes, cuando tengan el trabajo práctico, practiquen estas cosas. Porque si bien es una técnica, el paso a paso es fácil, hacerla en el vivo no es tan fácil. Y el simulador que tenemos, que está buenísimo, hace todo demasiado fácil. O sea, el simulador no es tan real. Y yo se las complico un poco ahí. O sea, yo trato de hacerlo un poquito más real. No es complicarlo, es tratar de que entiendan o tratemos de imaginarnos en una situación real. Entonces, dicho esto y mientras se siguen conectando, chicos, ¿alguna pregunta de la técnica de oftalmoscopía directa? A ver, todos entiendan lo que es la oftalmoscopía. La oftalmoscopía es la forma que tenemos de ver el interior del ojo. Hay dos formas, directa o indirecta. Y la diferencia entre una y otra es que en la indirecta nosotros utilizamos unas lupas. Y eso nos invierte la imagen, entre otras cosas, ¿no? La oftalmoscopía indirecta es la indirecta, la que hacemos nosotros, esa es la que ustedes no tienen que saber. Se aprende en la residencia de oftalmología, o sea, es bien de especialista. La técnica de oftalmoscopía indirecta es para ver retina y patología retinal, patología coroidea, patología vítrea. Fíjense que les estoy nombrando todas estructuras oftalmológicas. La oftalmoscopía directa, más allá de que una te tira imágenes más grandes, una tiene la imagen real, la otra invertida, bueno, eso está en el seminario. La oftalmoscopía directa es ideal para ver nervio óptico, para ver vasos sanguíneos, y de ahí se desprende patología diabética e hipertensiva, que la vamos a ver después de las vacaciones. Pero para ese momento ustedes ya tienen que saber la técnica. Entonces, la oftalmoscopía directa les da mucha información al médico general. Porque los pacientes hipertensos y diabéticos les van a caer a ustedes, no a mí. Entonces, aprendiendo esta técnica, ustedes tienen más herramientas para evaluar y tratar a estos pacientes. La oftalmoscopía directa no está buena para ver retinitis pigmentaria, para ver, qué sé yo, bueno, hay un montón de patologías retinales que no vienen al caso.
Pero sí está buenísima para ver patología de nervio óptico, que eso sí les interesa a ustedes, o eventualmente a los neurólogos, y arterias y venas. Y todas las patologías vasculares que se les ocurran, todas, hipertensión, diabetes, bueno, ustedes todavía no tienen tanto información de eso, pero problemas de dislipemias, enfermedades hematológicas, leucemias, linfomas. Hay un montón de enfermedades que afectan, vasculitis como manifestación de enfermedades reumáticas. Todas esas enfermedades tienen su manifestación en los vasos del fondo de ojo. Y los vasos del fondo de ojo, cuando ustedes aprenden a hacer la técnica, los pueden ver en vivo. Ustedes ven en vivo arterias y venas sin hacer una angiografía, que es un estudio de contraste. O sea, es una forma incruenta de evaluar en vivo arterias y venas. Y podemos sacar conclusiones de cómo están las arterias y venas del resto de la economía. Si yo veo un paciente diabético que tiene inflamaciones en las venas o en las arterias de su fondo de ojo, puedo suponer que las arterias y venas de su corazón, sus coronarias, están iguales. Puedo suponer que las arterias y las venas de su riñón también están iguales. Lo mismo en su sistema nervioso central. O sea, nos da mucho pronóstico y es una técnica que se puede hacer en 5 minutos, 10 minutos, si están cancheros. Entonces, como médico general, hay que saber hacer oftalmoscopía directa. ¿Tienen alguna duda de la técnica? ¿Alcanzaron a leer la técnica? Se usa un oftalmoscopio directo, que yo les recomiendo al que quiera hacer medicina general y medicina clínica, que se compre un oftalmoscopio directo, así como tienen un otoscopio, como se van a comprar su estetoscopio, como se van a comprar su tensiómetro. Cómprense un oftalmoscopio directo. Los chinos son los más baratos. Hay alemanes que son carísimos, pero los chinos cumplen su función y no son caros. Tengan un oftalmoscopio directo. Entonces, si no tienen ninguna duda de la técnica, a mí me gustaría contarles cuáles son los errores más comunes que yo veo cuando ustedes hacen la técnica. Yo supongo que uno de los errores más comunes es la aproximación Esa es una. del alumno con el Esa es aparatito. una y hay algunas trampas. No me digas aparatito, cachetear, aparatito. Como el oftalmoscopio acá, le digo oftalmoscopio, aparatito. Oftalmoscopio. Oftalmoscopio. Esto es el oftalmoscopio directo. Los que usamos en la especialidad se llama oftalmoscopio indirecto. Otoscopio, oftalmoscopio, rinoscopio. Bueno, el oftalmoscopio directo, chicos, una pavada, pero lo primero es, se agarra con la mano, por supuesto, si vamos a ver el ojo derecho del paciente, nosotros vamos a usar nuestro ojo derecho, bueno, ustedes me pueden estar viendo al revés, pero no importa, y el oftalmoscopio va en la mano derecha. El oftalmoscopio tiene, se los voy a acercar, un disco, ¿lo ven? En su cara lateral, que gira. Sí, se ve. ¿Se ve, no? Bueno, ese disco se llama disco de Recos y es la manera que tenemos para cambiar los lentes en función del poder dióptrico que tenga nuestro ojo, en función del poder dióptrico que tenga el ojo del paciente. O sea, nos va a permitir enfocar. A mí me gusta decirles que es la forma, ¿vieron cuando tienen algún práctico de histo o de patología con Marcelino, que cada uno ajusta el microscopio con una roldanita según su ojo? Este disco de Recos hace de roldanita de microscopio. Es decir, nos permite enfocar
para un lado o para el otro la imagen que vamos a ver. Y el disco de Recos, chicos, si bien es una recomendación, nosotros en el área lo pedimos como, les diría, hasta una exigencia. Al disco de Recos lo tienen que mover y girar con el dedo índice. El oftalmoscopio se agarra así. Cuando ustedes agarran el oftalmoscopio, ya el dedo índice queda sobre el disco. No hagan... Les van a parecer pavadas las cosas que les estoy diciendo, pero créanme que a la hora del vivo es re importante esto. Si ustedes agarran el oftalmoscopio así y cuando están haciendo la técnica hacen este movimiento, el oftalmoscopio se les movió y salieron del eje que ustedes tienen que seguir. Entonces, ustedes van a ver que en el simulador van a poder... Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Sí, no? Porque no tengo... Afirmativo. Sí. Entonces, esa pavada, en el simulador ustedes van a ver que pueden mover el simulador de esta manera y van a seguir viendo la imagen. Eso no pasa en el vivo. En el vivo ustedes se corren medio milímetro y tienen que arrancar la técnica de vuelta. Entonces, la idea es que estén lo más quieto posibles. Y lo mejor es arrancar con el dedo índice sobre el disco. Entonces ya limitamos un montón los movimientos. Eso por un lado. Otra cosa que yo no me acuerdo si está en la lista de cotejo y tiene que ver un poco con lo que decía Raúl recién. Algo fundamental a la hora de empezar a hacer el trabajo, la oftalmoscopía, es ubicarnos a la altura del ojo del paciente. Si el paciente está sentado y queda abajo mío, yo me tengo que sentar. Si el paciente es muy alto, yo tengo que sentar al paciente y yo ubicarme, y si es necesario voy a hacer una sentadilla, me voy a agachar, pero es importante que nuestros ojos estén a la misma altura. Porque si yo tengo el ojo de un niño, imagínense que esto es la circunferencia del globo ocular. Si ustedes tienen el ojo de un niño, ¿sí? Y yo estoy acá arriba y logro ingresar, no sé si se acuerdan que en la técnica el paciente tiene que estar mirando al frente. Sí. Si yo lo miro desde una altura más elevada, cuando yo ingreso con el haz de luz por la pupila, ingreso y veo el piso del ojo. Si el paciente es muy alto, tengo el ojo acá, y yo ingreso por la pupila, yo voy a ver estructuras del fondo de ojo, pero voy a ver el techo del ojo. Y las estructuras que al médico general le interesan están en el fondo derechito a la pupila. El nervio óptico y los vasos que emergen del nervio óptico. Por eso es fundamental, por más que se los explique así de manera pava, es importante que el ojo de ustedes esté a la altura del ojo del paciente que les toca. Si el paciente es alto, lo sientan. Si el paciente es bajito, lo suben a la silla. O ustedes se agachan. Busquen la forma de arrancar la técnica a la altura del ojo del paciente. Mi ojo a la altura del ojo del paciente. Profe, yo tengo una duda. Sí, diga. Dice que, bueno, nosotros tendríamos que ubicarnos a 30, 40 centímetros del paciente, pero después dice que tenemos que ubicarnos a 15 grados hacia temporal, procurando ubicarnos a la altura del evaluador. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo que 15 grados? Eso lo vamos a ver. ¿Alguien entendió eso? Eso en el seminario está recontra explicadito, si no se los muestro con una foto. Ese era uno de los otros errores, el segundo error más frecuente que ustedes hacen. Si nosotros, a ver, la idea es que ustedes arranquen la técnica a 30, 40 centímetros del paciente. Una buena práctica es el brazo que no utilizamos, apoyarlo sobre el hombro del paciente o sobre la frente del paciente, como para tener una idea de más o menos a qué distancia estamos.
no empiecen a 3 metros la técnica. La técnica se arranca cerquita. 30, 40, 50 centímetros, dependiendo del brazo nuestro, pero arrancamos la técnica a esa distancia. Lo de los 15 grados tiene que ver con la ubicación del nervio óptico. Si nosotros miramos al frente, o sea, nosotros pacientes, le decimos al paciente que mire al frente, ese eje visual se considera 0 grados. El eje por donde va la pupila se considera 0 grados. Ustedes, si entran en 0 grados, o sea, derecho al eje de la visión del paciente, no le van a pegar al nervio óptico, le van a pegar a la mácula. La mácula es el centro geográfico del ojo. Si yo quiero buscar una patología macular, sí me pongo a 0 grados. Pero para encontrar el nervio óptico, que el nervio óptico está nasal, o sea, el nervio óptico está hacia la nariz, está levemente lateralizado hacia la nariz, en el fondo del ojo, nosotros tenemos que entrar en esa dirección, en esa diagonal. 15 grados es la angulación en la que tenemos que entrar a la altura del ojo del paciente a través de la pupila para encontrar el nervio óptico o una porción del nervio óptico. Y tomo lo que dice Nadia, a ver, 15 grados, chicos, hacia temporal, quiere decir hacia afuera. 15 grados no es 45. 15 grados implica apenitas por fuera del eje central. Apenitas. Si nosotros entramos apenitas hacia afuera o hacia temporal, si nosotros entramos apenitas hacia afuera y mantenemos el eje y no movemos el disco o no movemos el oftalmoscopio y continuamos el reflejo rojo sin perder el reflejo rojo a través de la pupila, lo que vamos a encontrar muy probablemente sea el nervio óptico entero o una porción, y de eso va a depender la dilatación pupilar que tenga ese paciente. O pueden encontrar algún vaso de los que emergen del nervio óptico. O sea, si ustedes encuentran un vaso, lo recorren hacia nasal y van a chocarse con el nervio óptico. ¿Se acuerdan que, bueno, eso también está en el seminario, que vasos que irrigan la retina ingresan al interior del ojo por el nervio óptico? El nervio óptico es un nervio hueco. Es decir, tiene fibras nerviosas, pero en su interior, imagínense un cable que tiene un agujerito central. Por ahí ingresan y emergen, entran y salen el paquete vascular. Eso lo tienen en la imagen de las papilas ópticas. Eso es re importante. Eso es re importante, saber de dónde vienen. Yo les pregunto, rama de qué, cuál es el recorrido. Pero esos vasos... Está bien graficado en los videos. Claro, sí. Y si no, está en toda la bibliografía. Yo prefiero que aprovechemos el tiempo para las cosas que por ahí después pasan en el práctico. ¿Está claro lo de los 15 grados, Nadia? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, ese era el otro error. Esperen que yo me anoté por acá los errores más comunes. Lo de estar a la altura... ¿Dónde dejé? Buah. Así es mi vida, chicos. No me acuerdo. Bueno. Otra cosa, me acordé. Cuando ustedes agarran el oftalmoscopio con la cara que mira al médico, el oftalmoscopio va pegado al ojo del paciente, del médico. El oftalmoscopio no va a modo de vela que alumbra en el medio de nosotros y nosotros buscando a esta distancia. El oftalmoscopio se pega y nosotros buscamos haciendo este movimiento y nos movemos con un todo. Nosotros no hacemos esto. Nosotros quietos y el oftalmoscopio se mueve.
Si nosotros giramos, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. El oftalmoscopio es parte de nosotros. Hay oftalmoscopios que vienen con una especie de caucho. Este no, pero bueno, vienen con un cauchito que se apoya sobre la arcada superciliar. O sea, el oftalmoscopio pegado al ojo, nada de oftalmoscopio vela. Y siempre el dedo apoyado en el disco. Otra cosa que, esto por ahí no es un error, pero es una sugerencia, es que cuando ustedes empiezan a hacer, yo lo que les digo en el práctico es, aumenten ustedes la base de sustentación. Esto es, no hagan la técnica con los pies juntos. Son pavadas, chicos, pero tiene que ver con la práctica. Si ustedes hacen la técnica con los pies juntos y se empiezan a acercar con el oftalmoscopio paciente, esperen que se agrega uno más. Si ustedes están con los pies juntos y se empiezan a acercar esos 30, 40 o 50 centímetros del paciente, se quedan en una posición del tronco muy hacia adelante y al principio está buenísimo. Pero en algún momento empiezan a temblar por una cuestión de inestabilidad, porque los pies le quedaron atrás y ustedes tiran el tronco para adelante. Los primeros 2 minutos se la bancan, pero cuando ustedes tienen que quedarse en un radio, moverse en un radio de 2 milímetros, donde se movieron un poco, ya salen del eje de la pupila. Entonces, para mí, lo mejor es un pie adelante y un pie atrás. Un pie, le patean el pie al paciente, que le sirva de distancia. Que el pie del paciente sea el stop del pie de ustedes. Si se tienen que agachar un poquito, o si están sentados, acérquense. Y esos 30 o 40 centímetros que ustedes tienen que arrancar desde atrás hacia adelante, háganlo con el tronco. No muevan tanto, es decir, traten de que el eje del tronco de ustedes se mueva en un todo. Si ustedes quiebran el tronco, se empiezan a inestabilizar. Entonces la idea es que se muevan, y otra cosa que yo les digo es, el brazo, péguenlo al tronco. No dejen el brazo afuera, porque empiezan a temblar. Entonces, el brazo pegado al tronco, miramos del oftalmoscopio y nos movemos en un todo. Movemos tronco, cabeza, todo para adelante. Todo en bloque. Y eso te da mucha estabilidad. Eso no está en la lista de cotejos. Tampoco los vamos a desaprobar porque no hagan estas cosas. Pero cuando tengan un oftalmoscopio, ahora que van a empezar a rotar por el hospital, y tengan la posibilidad de hacer una oftalmoscopía, estas cosas le van a servir. ¿Qué más? Entonces, arrancamos a 40, 50 centímetros, encontramos el reflejo rojo desde ahí atrás, nos acercamos sin perder el reflejo rojo y a 15 grados, como dijo Nadia, nos acercamos sin perder el reflejo rojo, y en algún momento nosotros vamos a encontrar alguna estructura. En el fondo de ojo es todo naranja, porque la coroides genera esa coloración, que es la que van a ver en los libros. Ustedes van a ver todo naranja y vasitos rojos que atraviesan el fondo de ojo y una mancha blanca que es el nervio óptico. No hay otra cosa dentro del fondo de ojo normal. No debiera haber otra cosa. Retina, barra coroides, que es naranja, vasos y nervio óptico. Entonces, si ustedes entran a 15 grados y ven algo blanco, eso es el nervio óptico. Y si lo ven fuera de foco, una vez que ustedes encontraron esa mancha blanca fuera de foco, se quedan quietitos, más o menos entre 2 y 3 centímetros, es la distancia ideal para frenar. Y lo que ven ahí, le mueven el disco. Y buscan el mejor foco. El disco de Recos no se mueve hasta que no encontramos una estructura en la que enfocar.
Lo ideal es arrancar en 0, arrancamos en 0. Yo ya, por ejemplo, yo ya sé en qué distancia, dónde, pero porque lo hago rapidísimo. Yo ya sé dónde me queda más cómodo arrancar. Yo a veces no está bien, pero yo para hacerlo más rápido arranco en 2, 3 negativo. Porque yo tengo miopía, -2, -3. Pero lo ideal, lo correcto es arrancar en 0. En 0 se ve perfectamente el reflejo rojo. Arrancamos entrando a 15 grados. Y una vez que encontramos alguna estructura que puede ser el nervio o algún vaso, nos quedamos quietitos y movemos el nervio. Movemos el disco. ¿Para arriba o para abajo? Ustedes me preguntan siempre en el práctico, ¿para arriba o para abajo? Y fíjate, mueve 2 para arriba, si se te emborroneó más, era para el otro lado. Porque eso depende del poder dióptrico del ojo de ustedes y del poder dióptrico del ojo del paciente, que pueden saberlo o no. Entonces, cuando ustedes encontraron una imagen, fíjense, 2 para abajo, 2 para arriba. Y muchas veces en el práctico me dicen, pero ahí estoy viendo bien. En 0. Les prometo que si mueven para arriba o para abajo, mejoran todavía la imagen. Eso por un lado. Y por otro lado, yo, cuando los estoy evaluando, por más de que estén viendo en foco la imagen, les pido que muevan el disco. A propósito. Porque yo evalúo que ustedes cuando muevan el disco no se salgan del eje. Pero estoy viendo, no me importa, mueve el disco. 1 o 2 para arriba, movelo. Por más de que vean mejor o peor, yo lo que quiero ver es si ustedes cuando se mueven no se corren del eje de la pupila. Nunca tienen que salir del eje de la pupila. Y si en algún momento, porque eso pasa, chicos, se les movió el paciente, estornudó el paciente, o ustedes estornudaron, o ustedes tuvieron que correrse, si ustedes salen de la pupila, no se pongan a hurguetear ahí. Arrancamos de 0. Nos vamos otra vez para atrás y arrancamos de atrás, 50 centímetros, ¿no? Arrancamos, eso no se considera error de técnica, chicos. Si ustedes salen del eje de la pupila y solitos arrancan de atrás porque se fueron, está todo bien. No se pongan a buscar la pupila ahí al lado del paciente a los 2 centímetros porque eso es un error. Si tienen la posibilidad de dilatar, de ver una pupila, hacer una oftalmoscopía con pupila dilatada farmacológicamente, aprovechen. Porque ahí sí es muy fácil. El problema de la oftalmoscopía directa es que nosotros necesitamos que ustedes sepan hacer la oftalmoscopía sin dilatar la pupila farmacológicamente. Y no es fácil. Si ustedes oscurecen todo, hay una midriasis fisiológica que suma un montón. Por eso es importante poner la habitación lo más en penumbra que se pueda. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, error garrafal que yo al menos no se los dejo pasar es ojo derecho del paciente, ojo derecho mío, mano derecha. Y la izquierda, todo izquierda. No me hagan la cruzada porque parece una pavada, pero lo hacen. Van a rendir y me ven el ojo izquierdo con el ojo derecho, con la mano que no corresponde. Eso es falta de concentración, nervios, lo que quieran, pero aprovechen el práctico para hagan la técnica, hagan. Hay una cosa importante del simulador. El simulador, no sé si alguno ya lo vio, el simulador es una cabecita que tiene luz propia intraocular. O sea, tiene imágenes digitalizadas. Y cuando el aparato se prende una luz adentro del ojo del simulador. Entonces, ustedes pueden ver el fondo de ojo, incluso sin el oftalmoscopio, porque ustedes meten el ojo así como si estuviesen espiando por una cerradura y se ve. Pero en el ojo real, el ojo adentro no tiene luz. La luz la trae el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es una linterna que nos permite iluminar y ver el globo ocular que está oscuro adentro. Entonces, cuando ustedes hacen la técnica en el simulador, y yo les digo, buscar el nervio óptico, por ejemplo, ustedes arrancan con el simulador, arrancan la técnica perfecto, y cuando se acercan al simulador, no sé qué hacen, pero empiezan a mirar por fuera del oftalmoscopio,
y miran, y yo veo que la luz del oftalmoscopio está en la frente del paciente. Ah, pero estoy viendo perfecto, y me describen divino todo lo que están viendo. Pero la técnica está, me están haciendo una otoscopía al paciente. La luz la tienen acá, y eso se ve, y ustedes están mirando por la luz. O sea, a veces la luz está en la esclera, pero yo me doy cuenta que no está en la pupila, porque yo le presto atención a eso. Y esa pavada, que parece fácil, es re difícil de lograr. Con el simulador no. Pero yo miro, cuando ustedes acreditan con el trabajo práctico, miro que ustedes miren a través del oftalmoscopio y a través de la luz del oftalmoscopio, por más de que el simulador tiene luz propia. Entonces, fundamental que no se muevan, porque se muevan muy poquito. Practíquenlo, tienen un montón de tiempo para practicarlo. Y uno de los errores que hacen es, me salió una vez, me salió 2 veces, listo, me pongo a charlar. Y eso están ustedes, nadie los va a obligar a que lo sigan haciendo. Pero aprovechen. Porque si tenemos tiempo, después podemos hacer una segunda ronda de oftalmoscopía patológica, cuando veamos diabetes e hipertensión. Pero a veces no tenemos tiempo de tanto trabajo práctico. Entonces aprovechen el trabajo práctico que les toca a ustedes. Háganlo 1000 veces si necesitan. Y sobre todo los que somos diestros, aprovechen hacerlo con la izquierda. Porque con la derecha lo hacen divino y cuando tienen que hacerlo con la izquierda, se les va. Chicos, y otra cosa. Son pavadas, pero me voy acordando. Hay distintos oftalmoscopios en el CIS. Prueben con todos. Porque si bien son todos muy similares, el disco de recos de algunos es, lo soplás y gira, y hay otros que le falta aceite y le tenés que dar una fuerza. Y cuanto más fuerza tenés que hacer, más se te puede mover. Y no sabés qué oftalmoscopio debe tocar. Entonces prueben con los dos o 3 que tengan. Hay algunos que son más difíciles de correr y hay otros que corren facilísimo. Son todas pavadas, chicos, no estamos hablando de ciencia, pero bueno. Pero sé que es lo que les va a venir bien después. Entonces, ustedes como médicos generales les interesa ver el nervio óptico, particularmente del paciente que tienen ahora. Los médicos clínicos se asustan mucho cuando encuentran un nervio óptico de características congestivas. Y no necesariamente tenemos que salir corriendo. Una vez más, es mandatorio la agudeza visual. Un paciente que tiene disminución de agudeza visual, nervio óptico congestivo, que no sabemos si tiene un edema de papila o si tiene una inflamación o si tiene una infección, pero el nervio óptico no es normal. Pero tiene buena agudeza visual, ahí ya pensamos en ciertas patologías. Ahora, si el paciente tiene nervio óptico congestivo, ayer veía 10 décimas y hoy ve 1 décima, eso ustedes tienen que saber a dónde derivar. Una cosa es un edema de papila y otra cosa es una neuritis óptica. Y cuando hacemos la oftalmoscopía, pueden ser muy parecidas. Cuando le vemos el nervio óptico, un edema de papila y un nervio óptico que está infectado, por ejemplo, o está inflamado. En algunos libros, este capítulo se llama nervio o papila de bordes borrosos, o papila borrosa, una cosa así. Pero en definitiva lo que tiene es una congestión. Después tendremos que averiguar nosotros si lo que tiene es una inflamación, una infección, un infarto del nervio óptico. También genera bordes congestivos, bordes borrosos. Fíjense cómo les nombro los bordes del nervio óptico. Es importante que los vean en el trabajo práctico. Cuando ustedes le digan, vean el nervio óptico,
yo muchas veces les pregunto, decime las características que ves en este nervio óptico, en el simulador, ¿no? Intentando que me describan la coloración, los bordes, cómo están los vasos que emergen y los peripapilares. Está claro que cuando hablamos de nervio óptico y papila, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo les digo, papila es el inicio del nervio óptico. Es el primer trayecto, el nervio óptico que se ve en el fondo de ojo. Eso es papila. Entonces yo digo, es la papila, la papila, la papila. Que no es la pupila. Decir papila y decir nervio óptico, en el contexto del fondo de ojo, son sinónimos. Entonces yo le puedo decir papilitis o le puedo decir neuritis óptica. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, el edema de papila, ¿qué es el edema de papila? La inflamación de la papila. No. ¿Y edema del nervio óptico? No es la inflamación del nervio. Si yo les digo edema de papila y le digo papilitis, La inflamación del nervio óptico. ¿cuál es la inflamación del nervio óptico? Papilitis. Si nosotros decimos papilitis, no estamos hablando del edema de papila. El edema de papila es una congestión o un borramiento de los bordes del nervio óptico que siempre es bilateral, aunque no siempre es simétrico, y que cursa mayormente con agudeza visual conservada. Y cuando nosotros encontramos un edema de papila, ¿en qué pensamos? No es la Intervención nerviocraniana. Es la congestión. Entonces, el edema de papila es el borramiento de los bordes del nervio óptico secundario a una hipertensión endocraniana. Pero el nervio óptico, las fibras, las neuronas, están impecables. Ese paciente transmite, tiene sinapsis. El problema cuando uno tiene un edema de papila, o papiledema, nosotros, a ver, si nosotros decimos edema de papila, uno piensa que el nervio óptico puede estar inflamado, pero no es técnicamente un nervio óptico inflamado. ¿No es del disco óptico? ¿Cómo? ¿No es del disco óptico donde El entra? nervio óptico y papila es lo mismo, ¿eh? Ah, Pero lo que yo quiero que entiendan es la génesis de lo que estamos viendo. Cuando nosotros no sé si alcanzaron a verlo, hay un video. Cuando nos encontramos con un nervio óptico que no tiene los bordes nítidos. Podemos pensar en un edema de papila, podemos pensar en una neuritis óptica, podemos pensar, a ver, el nervio óptico puede estar inflamado, infectado, isquémico, o puede funcionar bien y verse borroso porque hay un éxtasis venoso secundario a hipertensión endocraniana. Y en ese caso, que es el caso que nos interesa en esta UP, las congestiones, porque no es una inflamación del nervio, no es el nervio el que está inflamado en un edema de papila. Hay un éxtasis venoso secundario a la hipertensión endocraniana, entonces hay líquido, pero que no viene del nervio óptico. Viene de la órbita, viene del cerebro. Entonces, ¿cuáles son las características del edema de papila? La bilateralidad,
aunque puede ser asimétrico, la bilateralidad el no compromiso de la agudeza visual, ustedes le ven el nervio óptico y no le ven bordes, y sin embargo el tipo ve 10 décimas, 9 décimas. Entonces ahí si ustedes están a cargo de ese paciente, tienen que ver qué le está pasando. O lo derivan al neurólogo, tiene un proceso de hipertensión endocraniana. Después vemos si tiene una masa, si tiene una hemorragia. En general, los edemas de papila. En general, los edemas de papila, por masas tumorales, suelen ser de inicio lento. En cambio, una hemorragia aguda, cerebral, que genera efecto de masa y genera hipertensión endocraniana, puede generar un edema de papila en horas o días. Entonces, yo pregunto causas de hipertensión endocraniana, o mejor dicho, les pregunto causas de edema de papila, que no es lo mismo que una neuritis óptica. Por más de que en la oftalmoscopía directa, lo que se ve en el nervio óptico puede ser parecido. Es decir, no nos quedamos con lo que vemos en el fondo de ojo. Hay que estudiarlo a ese paciente. Le encontramos un nervio óptico de bordes borrosos. ¿Es un ojo o son los dos? Fundamental. En general, los procesos inflamatorios, infecciosos o isquémicos son unilaterales. Suelen cursar con grosera disminución de agudeza visual, y las neuritis ópticas cursan con dolor en los movimientos oculares. El paciente se queja de que le duele mover el ojo. Le duele, ¿eh? El edema de papila no. Mueve, ve. Profe, ¿Sí? yo tengo dos dudas, no sé si se me escucha bien porque... Sí, perfecto, dale. En el caso de que sea, por ejemplo, una neuritis óptica, que hay disminución de la agudeza visual, va a ser solamente el ojo afectado. Exacto. Sí. Y después la otra era que entonces, si hay edema de papila, sí o sí va a haber hipertensión endocranial, pero podría haber otra causa que no sea solamente, que no sea, por ejemplo, una hemorragia. No. El edema de papila se produce secundario a la hipertensión endocraniana. Ah. Lo que hay que ver es qué es lo que está generando hipertensión en el cerebro. ¿Un tumor, una hemorragia, una meningitis? ¿Qué es lo que está generando hipertensión cerebral que hace que el nervio óptico esté elevado, borroso? Hay muchas causas de hipertensión endocraniana, pero el edema de papila es secundario a la hipertensión endocraniana. Después veremos cuál es la causa de la hipertensión. Pero muchas veces puede aparecer en un... Si el paciente tiene una masa tumoral, que no le da síntomas todavía, pero está generando hipertensión endocraniana, cada tanto tiene cefalea, pero hasta ahí. Y ustedes le hacen una oftalmoscopía directa y le encuentran los nervios ópticos borrosos. Ese paciente no se puede ir. Y si se va con una llamadita al neurólogo. Che, mira, tengo este paciente, ve bien, pero le encontré, tomándole la presión arterial, porque vino porque le dolía la cabeza, le encontré que el nervio óptico estaba, ambos nervios ópticos estaban inflamados. Hay que hacerle una imagen por lo menos. Si no hacerle una punción lumbar. Sospechan meningitis. A ver, hay muchas causas y eso estudienlo. ¿Sí? Causas de hipertensión endocraniana. Este paciente, creo que tiene un paciente con una meningitis o no. No me acuerdo el caso. Pero bueno, el edema de papila, cuando nosotros hablamos de edema de papila, estamos hablando de un proceso bilateral pasivo, o sea, viene el éxtasis venoso desde el cerebro y me genera un borramiento de los bordes del nervio óptico, pero usted le toma la agudeza visual y el paciente ve perfecto.
o casi perfecto. A diferencia de las otras congestiones de nervio óptico, como por ejemplo la neuritis óptica, que es una causa inflamatoria, ahora sí, primaria del nervio óptico, o sea, están inflamadas las células ganglionares. ¿Se acuerdan que el nervio óptico estaba formado por los axones de las células ganglionares? Bueno, acá están inflamadas, pueden estar infectadas, si estamos hablando de una neuritis óptica infecciosa que no es tan frecuente. La causa más frecuente de neuritis óptica son las enfermedades desmielinizantes. O sea, encontramos un paciente con una neuritis óptica y lo derivamos al neurólogo. Estos pacientes cursan con nervio óptico inflamado, unilateral y severa disminución de agudeza visual. De hecho, suele ser el motivo de consulta. Veo mal, me duele el ojo al mover. Entiendan esto, las neuritis ópticas, cuya causa fundamental es la esclerosis múltiple, hay enfermedades reumatológicas y autoinmunes que pueden producirlas también, pero la causa más común es las enfermedades desmielinizantes. Hablemos de esclerosis múltiple. Las neuritis ópticas, ¿ustedes se acuerdan que el nervio óptico tiene trayectos? Hablamos de la papila óptica al primer trayecto, hay un trayecto intraorbitario, ¿se acuerdan la vía óptica? Hay un nervio óptico prequiasmático, retroquiasmático. Bueno. La neuritis óptica, yo les dije, cursa con disminución de agudeza visual, dolor en los movimientos oculares y en general congestión de bordes de nervios ópticos, del borde del nervio óptico, cuando está inflamada la papila. A veces está inflamado el trayecto intraorbitario. Y si lo que está inflamado es el trayecto intraorbitario y no la papila, eso se llama neuritis óptica retrovulvar, o sea, detrás del ojo. La neuritis óptica retrovulvar no cursa con congestión de papila, pero sí con dolor en los movimientos oculares y sí con grosera disminución de agudeza visual. ¿Me estoy remareando? Todo esto que yo les estoy diciendo, chicos, está en toda la bibliografía, ¿eh? Pero sí me parece importante que ustedes sepan. Primero, volvamos a la técnica. ¿Cómo se ve un nervio óptico normal y cómo se lo ve patológico? Y dentro del nervio óptico patológico, que puede haber borramiento de bordes, puede haber exudados, puede haber hemorragias. Es importante saber si es uni o bilateral, fundamental, saber si hay compromiso de agudeza visual, recontra fundamental, y saber si, ¿qué más le dije? Y si hay dolor en los movimientos oculares. Y otra cosa importante. Voy, Tiago. Hay otra cosa importante. Cuando hay compromiso neurológico, neurológico me refiero a células, neuronas, o sea, las neuritis, no el edema de papila. Cuando hay compromiso neurítico, neuronal, hay alteración en los reflejos pupilares, que lo tomamos con una linternita. Reflejo fotomotor. El edema de papila no, las pupilas responden bien. Sí, Tiago.
Profe, yo quería preguntar entonces, la neuritis, cuando es retrovulvar, vamos a ver que no hay alteraciones o edema en papila. En cambio, En el fondo de ojo no lo vas a ver, pero le haces un campo visual, por ejemplo, y tiene todos los signos. Claro, pero en la papilitis, en cambio, sí, va a Sí, tener claro. edema. Ujú. Ya. Puede ser también que el paciente pueda llegar a presentar escotomas o alteración en la... Esas son las alteraciones del campo visual. Sí, y la detección de colores también, puede ser. sí. En las neuritis, en general, tiene que ver con que no hay buena conducción. O sea, está alterada la agudeza visual. Lo que pasa es que es rarísimo. Un paciente está viendo una décima. Imagínate poniendo un color. O sea, no está viendo nada. Una décima es no ver nada. En la bibliografía sí está descrito, hay una alteración en la visión de los colores, las neuritis tóxicas. Ustedes son muy chicos, pero en su momento, capaz que Raúl se acuerda, hubo una epidemia, mejor dicho, mucha gente se intoxicó con un vino que no era etanol, era metanol. Yo no me acuerdo la marca, no sé, capaz que vos te acordás, Raúl. Un vino... Sí, me acuerdo que hubo una intoxicación con un vino, pero no me acuerdo qué marca. Era Era conocido. un vino que era un tetrapack. Sí. Y era, creo que era metanol, no me acuerdo, creo, en vez de etanol. Y muchas personas hicieron la neuritis tóxica y empezaron viendo raro, muchos describían la alteración de la visión de los colores de inicio. Hay medicamentos que generan toxicidad de nervio óptico, el etambutol que se usa para el tratamiento de la EBC. También puede generar neuritis tóxicas. Acuérdense que las neuritis son con disminución de agudeza visual, unilaterales, con dolor en los movimientos oculares. Puede ser pre o retrovulvar. O sea, las neuritis pueden ser inflamatorias, pueden ser tóxicas, pueden ser infecciosas. La tuberculosis puede producir, la sífilis puede producir neuritis óptica. Pero no nos podemos confundir una neuritis óptica con una edema de papila. Pero no nos podemos confundir clínicamente, chicos, ¿eh? El fondo de ojo puede ser muy parecido, con la gran diferencia de que uno es unio bilateral. Pero si ustedes encuentran un edema de papila en un estadio muy asimétrico, lo pueden confundir. Pero de vuelta, la agudeza visual pero les cambia completamente las aguas. Es decir, cuando ustedes encuentran un nervio óptico de bordes borrosos, es re importante el interrogatorio, es importante saber los antecedentes del paciente, porque eso nos termina definiendo mucho qué es lo que tiene y cómo se trata. O a quién se lo derivamos, o lo manejamos nosotros. Es re lindo evaluar el nervio óptico, chicos, la papila óptica. Es difícil la técnica, pero insisto, no dejen pasar si cuando hacen la rotación por el hospi hay algún paciente que por algún motivo tiene la pupila dilatada, porque es diabético, y justo le hicieron el fondo de ojo, o porque por algún motivo le tuvieron que dar algún derivado de adrenalina y que por ahí tiene una midriasis farmacológica, aprovechen, porque se ve re lindo cuando la pupila está dilatada. Después, en el segundo cuatrimestre, después de las vacaciones, yo les voy a hinchar mucho en los vasos. El paciente que tenemos esta UP, tenemos que aprender a evaluar los nervios ópticos. Y saber diferenciar cuando es por edema de papil, cuando es por hipertensión endocraniana y sus causas de hipertensión endocraniana, Carla, o sea, vamos a necesitar un montón del cuadro general, ¿no? Pero el edema de papila siempre se produce por hipertensión endocraniana. ¿Qué me está produciendo la hipertensión endocraniana? Es lo que varía. ¿Sí? Yo les pregunto en general,
o causas de edema de papila, para hacerle un poquito de trampa, o por ahí les puedo preguntar causas de hipertensión endocraniana, les estoy preguntando lo mismo. Pero no me confundan edema de papila con neuritis óptica o con papilitis, que convencionalmente y en toda la bibliografía hablamos de edema de papila cuando hablamos de la bilateralidad de este proceso pasivo secundario a la hipertensión endocraniana. Yo lo hago así porque viene de atrás. Las neuritis ópticas, la papilitis, ya tenemos que indagar un poquito más. Pero hay varias causas inflamatorias, a la cabeza, las desmielinizantes, en general se dan en gente joven. Y las infecciosas, que no son tan frecuentes. La realidad es que no son tan frecuentes. Las neuritis ópticas que yo he visto fueron todas esclerosis múltiple. E incluso muchas veces es el síntoma o el signo del debut. Y suelen venir al oftalmólogo. Son ojos blancos, que si ustedes les hacen pruebas de ojos blancos, me refiero, no tienen ojo rojo, ¿no? Si viene diciendo que no ve, se levantó y no ve, con ese ojo, suelen tener dolor, y ustedes les hacen, sin hacer la oftalmoscopía, le hacen con una linternita o con el célulo, le buscan los reflejos y van a ver que no responden bien. Bueno, y después también las inflamaciones de nervio óptico pueden ser secundarias a isquemias de nervio óptico, y en este caso también a la cabeza la hipertensión, la hipercolesterolemia, todo lo que te puede tapar arterias, te puede tapar las arterias del nervio óptico, y eso genera congestión también. Se llama neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica. Tiene una sigla, estoy tratando de descifrar la sigla, pero es neuropatía óptica isquémica. Eso en general nos llega a nosotros al consultorio y los terminamos derivando a ustedes. Porque en general el nervio óptico no solemos encontrar, porque es como un infarto del miocardio, pero lo hizo en la papila. Cuando suelen llegar ya está todo tapado, ya está isquémico. Pero el tema es que no haga otro, busquemos por qué está tapando, ¿no? Si es hipertenso, si tiene, o por ahí tiene alguna fibrilación auricular y está tirando émbolos por todos lados. Que no haga la isquemia en el otro nervio, que no empiece a hacer microinfartos cerebrales, renales, coronarios. Pero es una patología vascular. Nosotros los evaluamos, vemos que en el ojo no tiene nada y que es propio del fondo de ojo. Incluso a veces se ve, cuando hacemos el fondo de ojo, se ve el colesterol, la piedrita de colesterol tapando arteria. Se ve el stop cuando hacemos el fondo. Eso ustedes tienen que saber hacerlo. Esa técnica, la técnica es la misma. Lo importante es a dónde apuntan ustedes. Si apuntan al nervio o apuntan a mirar los vasos. Y después lo vamos a ver. Pero yo les pregunto si lo que están viendo es una arteria o una vena. Porque eso también se ve en el fondo de ojo. Eso que está ahí, ¿es vena o arteria? Hay diferencias oftalmoscópicas entre arteria y vena. Hay patologías que son venosas, hay patologías que son más arteriales. Entonces uno tiene que ir a buscar en función de los conocimientos de anatomía, de histología y del conocimiento que tiene de la patología en cuestión. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Pero vayan haciéndose toda esta idea. Oftalmoscopía directa, para ver nervio óptico y todo lo que hablamos recién, y para ver arterias y venas intraoculares, y todo el significado que eso tiene en la economía general. Porque lo que le pasa al ojo, en definitiva, nos terminamos ocupando nosotros después. Pero ese paciente que hizo una obstrucción y una isquemia de nervio óptico, nos puede hacer una isquemia en el miocardio y no la cuenta. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda?
miles. Y si hay alguna duda, seguramente va a surgir en el momento de la práctica. Sí, traten de ir leyendo esto. No son temas largos, pero tienen que ir entendiéndolos. Yo les prometo que si ustedes entienden lo que está pasando, cualquier pregunta que hagamos ustedes la pueden sacar por razonamiento, porque no preguntamos cosas difíciles. Yo por ahí les hago este jueguito de che, ¿y causas de edema de papila? Rápidamente tienen que pensar en hipertensión endocraniana. Por ahí también sería importante poder diferenciarlo con neuritis óptica y papilitis nomás, o habría algo más. Bueno, isquemia también que habías dicho. Sí, pero a ver, si bien hay algunos signos del nervio óptico que pueden orientarte más a una cosa u otra, sepan que en esos casos, cuando ustedes encuentran un nervio óptico inflamado, con disminución de agudeza visual unilateral, es re importante la semiología clínica, los antecedentes del paciente, para pensar en una cosa o en otra. Si bien un paciente de varón de 70 años, un gordo, hipertenso, y probablemente no pensemos en una desmielinizante. Si viene una chica, joven, 25 años, con una neuritis o con una inflamación de nervio óptico, y probablemente pensemos en un lupus, en una desmielinizante, no vamos a pensar que es una hipertensa que está haciendo émbolos por todos lados. Es decir, lo que vamos a encontrar en el nervio óptico es un hallazgo y que en el contexto del paciente o no nos sorprende porque ya sabemos los antecedentes, o le encontramos eso en el nervio óptico y dijimos, che, pero tenés esto, tenés esto, tenés esto. Sí quiero que sepan la diferencia entre edema de papila y neuritis óptica o papilitis o nervio óptico isquémico, que semiológicamente son muy similares, pero clínicamente o lo manejan ustedes o lo derivan al neurólogo o me lo mandan a mí. Tenemos que pensar en el origen de esa patología. Dale, gracias. De nada. El caso de esta semana tranquilamente puede producirles un edema de papila. Lo que pasa es que en general los cuadros meningios terminan siendo muy aparatosos y no llegan a congestionar los nervios. Porque los diagnosticamos antes por los vómitos en chorro, por la rigidez, por la cefalea, pero si uno lo deja correr, tranquilamente lo pueden hacer. Todo depende de la hipertensión endocraniana que genere ese proceso infeccioso. Si genera mucho edema, porque es una infección que genera mucho edema intracerebral, lo va a hacer al edema de papila. Y va a hacer todo lo demás, va a ser la cefalea, la rigidez de nuca, los vómitos en chorro, va a hacer todo. Que son los mismos síntomas que puede producir un tumor, que pueden ser los mismos síntomas que puede producir una hemorragia cerebral. Son síntomas de hipertensión endocraniana, masa ocupante adentro del cerebro, masa ocupante que puede ser tumoral, hemorrágica o edematosa. Y eso nos va a inflamar, aunque no es correcto decir inflamar, pero nos va a congestionar ambos bordes de nervios ópticos, ambos, bilateral, asimétrico pero bilateral, con conservación de la agudeza visual. En 10 décimas. ¿Te duele o no me duele? El ojo no me duele. ¿Está claro, no? Sí. Buah. Ha sido muy clara, doctora. Qué chupame esa, Raúl. Bueno. ¿Seguimos? ¿Nos vemos con algunos en el práctico? Denle bola loco, chicos, que les puede dar un montón de información. De acuerdo. Se le hizo una consulta. Sí. ¿De dónde podemos leer esto? Porque en el campus no se sugiere ninguna bibliografía. García Fijó. Ah, ok. García Fijó es un libro de oftalmología. Yo tengo mi bibliografía también de pregrado, pero no les quiero enroscar. De última, si quieren, les puedo dejar unas fotocopias de otro libro, pero
el García Feijó, todo esto, a ver, todo esto y si ustedes leen hipertensión endocraniana del Farrera lo van a encontrar. O sea, no es de oftalmología, pero miren esto. Oftalmología para médicos y estudiantes de medicina. Acá está bueno también, pero no les quiero enroscar con más bibliografía. O sea, lo que nosotros les pedimos está en cualquier libro. De clínica, porque esto es clínica médica, que tiene manifestación en nervio óptico. Estamos hablando de enfermedades desmielinizantes, estamos hablando de masas tumorales cerebrales, estamos hablando de infecciones cerebrales, o sea, no tiene mucho que ver con el ojo. Tiene una manifestación. Pero lo van a encontrar en cualquier bibliografía, en Carrera, en Harrison, bueno, en el García Feijó está. Yo no me acuerdo. Déjenme compartir la pantalla porque yo creo que es un segundito y ya los libero, chicos. Esto es todo lo que venimos viendo, ¿eh? ¿Están viendo, no? Sí, sí, sí. Yo creo que acá les había puesto una bibliografía. Miren, cuando nosotros empezamos a hacer la técnica, probablemente cuando ingresen al ojo vean esto. Fíjense que es una porción del nervio óptico, con un vaso, otro vasito, la excavación, y ustedes van a tener que moverse para ver la circunferencia total. Muchas veces se ve solo eso de entrada, y es correcta la técnica. Esperen. Bueno, acá está, no sé si todavía está Nadia. Fíjense la ubicación de los nervios ópticos, que son nasales. Acá está la nariz del paciente. Por eso entramos a 15 grados. Si nosotros entramos a 0 grados, le pegamos a esto. O sea que no vamos a encontrar nada, ni un vaso. Ay, che, ¿dónde lo tenía? Espérenme un cachito, Yo creo que había una... acá está, miren. Rafael Musi Mendoza es una... Fíjense, anótenlo, sáquenle una foto, porque no sé si está en alguno de los powers que subimos. Es un blog de un médico general que, no sé, ama la oftalmoscopía directa. Y la describe con lujo de detalles, a la técnica y a los hallazgos normales y patológicos. rafaelmusimendoza.com. Profesor, una última duda. Sí. En el caso, por ejemplo, de una meningitis, que vos para hacer la punción lumbar tendrías que ver si hay signos de hipertensión endocranial. Sí. ¿Por qué? Por la complicación que tenga, no me sale la palabra. La palabra, sí, ¿cómo se llama? ¿Por qué debieran hacer una oftalmoscopía antes de hacer una punción? No me sale la palabra. Enclavamiento. Enclavamiento. Bueno, sí. En este caso, en la mayoría de las veces va a haber edema de papila en estos casos. Si ella tiene una sintomatología... A ver, hoy por hoy los pacientes que tienen sospecha o riesgo de enclavamiento va a imágenes antes. Pero si ustedes están en el medio del campo, le tienen que hacer una en el medio del campo. Está roto el tomógrafo, está roto, no tenés imágenes, ahí sí hay que hacerle una oftalmoscopía. Y
si encontrás edema de a ver, la congestión del nervio óptico, lo que te está diciendo es que ese paciente tiene hipertensión endocraniana. Nada más. Pero podés no encontrarlo y el paciente puede llegar a tener también una masa. O sea, hacer una oftalmoscopía te puede dar información como no en ese paciente. La inmensa mayoría de los pacientes de la civilización van a imágenes antes. No confiamos en las oftalmoscopías directas. Ahora, si no tenés nada, no te queda otra que hacerla. Y a veces te puede llegar a quedar 40 minutos para lograr hacerla bien. Igual no sé bien qué era lo que me querías preguntar. Bueno, en realidad no tenía bien la duda organizada, pero en una meningitis, para que se dé la sintomatología, ya debe haber suficiente edema en una meningitis, por ejemplo, bacteriana. Sí. Que haya... No se va a enclavar ese paciente. ¿Cómo? No se te va a enclavar ese paciente. Bueno, pero vos antes tenés que ver si no tiene hipertensión o no. Y probablemente la hipertensión la tenga. Cuando haces la punción, va a salir el líquido va a salir. Bueno, eso lo van a ver ahora cuando la técnica. ¿Ustedes lo vieron en el práctico o no? No. Bueno, ahora lo van a tener en función lumbar. A ver qué tanta diferencia hay, cuánto de presión vos te das cuenta si hacer una punción o no, según... No, los pacientes que tienen síntomas de meningitis, se les hace punción sí o sí, Porque la punción es diagnóstica. Y muchas veces las meningitis virales, muchas veces las meningitis por virus herpes, la punción es hasta curativa. Porque vos punzás y le decomprimís todo y el paciente, y después el proceso viral se autolimita. Pero la punción en un paciente que tiene meningitis o que tiene síntomas de meningitis, va sí o sí, Porque ahí sacás el líquido para estudiar, para saber qué bicho tiene, para saber qué antibiótico, para saber cuán purulento está, para saber qué cantidad de polymorphos tiene, para saber si es viral, si el líquido es cristalino, si es verde, o sea, el líquido se estudia siempre. Cuando hay una meningitis. Perdón. Las meningitis cursan con hipertensión endocraniana, con edema de papila, mejor dicho. Eso iba a decir, o sea, no todas las meningitis cursan de la misma manera, y por ahí el tema de evaluar, creo yo, si no corríjanme, el tema del edema de papila, es por ejemplo, más que nada en casos de un TEC, por ejemplo. Ese sería uno de las razones iguales, digamos, por las cuales habría que hacer el estudio al fondo de ojo, y bueno. Sí, con los grupos también. Lo que pasa es que, ya les digo, chicos, la realidad es que hoy por hoy, con las imágenes que tenemos, yo confío más en las imágenes, incluso que mi propia técnica de oftalmoscopía. Si tenemos que buscar un tumor, y yo no me animo a decir, che, sí, tiene edema de papila, ¿se va a enclavar o no? Y no sé. Hasta no saber dónde está la masa o la causa de la hipertensión endocraniana. A ver, chicos. Nosotros metemos el trabajo práctico de oftalmoscopía acá, no porque ustedes le tengan que hacer una oftalmoscopía a todos los pacientes que tienen meningitis, porque no. Es nada más que porque es lo más parecido para poder. No tienen otro trabajo práctico donde podamos meterles oftalmoscopía directa. Los pacientes con meningitis en general no se les hace un fondo de ojo. No se les hace la oftalmoscopía. A los que tienen meningitis, a los pacientes que les sospechás hipertensión endocraniana, sí. Que no siempre lo tenés al oftalmólogo a disposición tampoco, ¿viste? Porque a veces, y puede no sumarte tanto tampoco. A veces a mí me han mandado del hospital algunos pacientes que tienen signos, que tienen síntomas, pero que no le cierran, no le encuentran nada, tiene edema de papila, no tiene,
simula, no simula, fíjate cómo está el nervio, digamos, Los cuadros de hipertensión endocraniana clínicamente son muy clásicos, chicos. Y el tema es después ver la causa. Y en general las imágenes son los que terminan definiendo si el paciente tiene una hemorragia o tiene una masa. Que son las causas, les diría, más comunes de hipertensión. El paciente puede convivir. Yo tengo un montón de pacientes que tienen hipertensión endocraniana congénita, que tienen un problema de derivación, y tienen una valvulita, y yo les miro el fondo de ojo y el edema lo tienen, pero ven bien, y bueno, pero ya sabemos que el cuadro es así. El tema es saber cuál es la causa. Si la causa está controlada, el paciente puede convivir con el edema de papila. Con el edema de papila, no con la neuritis óptica. El tema es la causa. Si el paciente tiene edema de papila y tiene un tumor cerebral, y bueno, lo que importa ahí es el tumor. Profe, disculpe, y en caso de que el paciente se mejore después del tratamiento de la meningitis, ¿se podría hacer una oftalmoscopía tipo como control después del tratamiento? Sí, claro. Ah, genial. Tampoco tiene mucho sentido si no se lo hiciste previo, ¿no? Claro, no, si no decía tipo control. Sí, se puede hacer, sí, obvio. Claro. Nosotros hacemos mucho eso en los casos de neuritis. O sea, en neuritis óptica sí, se les hace el fondo de ojo de inicio y los de control. Y sobre todo, más allá de lo que uno ve, la agudeza visual. Un paciente que hizo una neuritis óptica, pasó de ver 10 décimas a ver 2 décimas en 24 horas. Empieza con un tratamiento antiinflamatorio o lo que esté usando si fuese una esclerosis múltiple. Y a los 15 días me piden un fondo de ojo de vuelta, el paciente puede estar viendo 10 décimas ya, y capaz que le queda un poquito de congestión en el nervio óptico, pero ya no me interesa tanto si ve 10 décimas. Lo podés seguir hasta que no le veas nada, pero hay algunas inflamaciones que, algunos agarramientos del nervio óptico de los neuritis que no se van del todo. Lo más importante es saber cuál es la causa y que esté controlado el origen. Y por supuesto la visión. Si la agudeza visual está bien y los reflejos pupilares ya volvieron a la normalidad, no importa tanto cuán inflamado le haya quedado, qué borrón le quedó en el nervio óptico. Lo importante es que el nervio óptico funcione. Por eso les digo, chicos, siempre lo más importante es la agudeza visual. Que es el parámetro de salud de visión visual. El parámetro de la salud de la visión es la agudeza visual. Así como los signos vitales son 4, para el ojo es 1 y es la agudeza visual. ¿Alguna otra duda? Nos vemos en la cancha. Gracias, profe. Chao. Gracias, Gracias, profe. Raúl.